Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les vengo a hablar sobre lo que es la violencia de género. Primeramente, ¿qué es violencia de género? La violencia de género es el acto de agresión, ya sea sexual, verbal o física, hacia un individuo contrario, que en este caso sería hacia la mujer. ¿Por qué se da esto? Porque hay diferentes factores. Uno de ellos es cómo el Perú es un país subdesarrollado, porque el Perú es un país tercermundista, ¿ya? Y cómo vive en esa mentalidad de que el hombre siempre tiene que estar a cargo del hogar y que la mujer ella es solo una simple ama de casa, sirviente y que solo su apoyo en el hogar es criar a los hijos, lo cual es una mentalidad muy antigua y retrógrada, pero que se sigue viviendo aquí en el Perú. Ya, y como el hombre se cree superior, siempre, y la mujer al mínimo error que hace o realiza, siempre el hombre va a darle como una lección, algún golpe, algún insulto, incluso agredir sexualmente, lo cual eso está relativamente mal, pero es lo que se vive en la realidad del Perú. Otro punto sería en que el Perú es un país que no se educa como se debería. Somos un país en el cual escaseamos de educación, que no formamos valores a los jóvenes y los cuales ellos simplemente pueden seguir el ejemplo de cosas que pueden ver en las calles, lo cual antes mencionado es un hombre golpeando a una mujer, un hombre siempre teniendo toda la razón ante la mujer. Y el último punto es que en el Perú los que son los protectores de los derechos humanos, es decir, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer, no efectúan su labor correctamente. Solo, digamos, prometen de que va a haber un cambio, va a haber una mejora de vida hacia las mujeres, pero lo cual no existe. Solo son promesas vacías, que no hay obra ante ello. Y por eso se sigue viviendo eso acá. ¿Cómo se vive la violencia de género en Perú? Pues bien, la violencia de género en Perú se ve muy común, porque una persona como puede ver las noticias y siempre mínimo va a haber un caso de violencia de mujer, sea un asesinato, un feminicidio, sea, digamos, un atentado con la vida, una violación hacia ellas, etcétera. Lo cual refleja lo que el Perú es un país de que no ayuda, no ejerce bien su trabajo como ministerios que existen. Y esto ya se debe ver muy común porque es el 70% de los hogares acá en el Perú hay feminicidios. Esto nos implica, nos da haciendo unos cálculos, es decir, que en cada ciudad o en cada día una mujer va a morir, lo cual es algo muy triste y muy perturbador pensar de esa manera, pero es lo que se vive acá en la realidad del Perú. En conclusión, yo como un estudiante universitario puedo decir que el Perú es un país de que no prioriza a su pueblo, es decir, solo promete, lo cual siempre ha habido, solo promete, pero no cumple. Hay gobernantes que te pueden decir de que no, vamos a hacer un cambio local, no existe el cambio. Y vivimos nosotros como peruanos en esas promesas que no se cumplen, porque no podemos hacer otra cosa. Si una mujer denuncia a las autoridades, la policía, su denuncia se queda ahí estancada y no hay, digamos, un avance en ello. Y siempre va a haber esa, digamos, miedo de las mujeres al conocer a alguien o al ver cómo a otras propias mujeres le hacen algo malo, porque las mujeres viven con miedo. Es una realidad que no se puede, digamos, omitir o solucionar. Es algo que ya existe acá, es una identidad, por así decirlo. Incluso en lugares más alejados, descartando lo que es la parte sierra, la parte costa, diré, en la selva o en la sierra, los derechos de las mujeres son más abolidos que acá, puesto que allá hay tráfico de humanos, es decir, hay tráfico de personas que lo llevan a la prostitución, que lo obligan a hacer esos tipos de actos a otras personas con más dinero, incluso las niñas no se pueden salvar porque hay ese miedo de que sean secuestradas y sean tratadas de personas y lleva a otros lugares más lejos, lo cual refleja la inseguridad que se vive acá en Perú. Más que todo, por ejemplo, en un pueblo de Madre de Dios, en un pueblo un poco más alejado, existe ese tipo de actos.
y lo cual la justicia no puede hacer nada porque en sí, uno, no se implementa lo necesario para que los policías ejerzan su labor, y dos, es que ya las pandillas tienen un mayor control territorial que los propios gobernantes. Y es algo triste de ver de un país que un tiempo atrás era podría ser un boom, pero ahorita solo es un país tercermundista de que no puedes, digamos, poner a salvo a sus propios ciudadanos. Pero siempre va a haber un cambio y sí, tengo la esperanza de que como estudiante de universitario pueda lograr hacer un cambio al menos. No un cambio mayor, pero sí un cambio en lo que es mi ciudad. Tratar a veces de ver un acto, digamos, de violencia, poder ah, indicar a la persona que haga su denuncia. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.